Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la ley Sáenz Peña. ¿Y qué fue de esta ley? Bueno, para comenzar debemos decir que fue una ley innovadora y progresista que impuso el voto secreto y obligatorio con el uso de padrones electorales en la República Argentina. Esta ley afectaba a ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados y mayores de 18 años. También debemos decir que esta ley fue sancionada el 10 de febrero de 1912 y promulgada el 13 de febrero de ese mismo año por el Congreso argentino. Y decir que su nombre es en distinción al presidente que la promovió, el abogado y político argentino Roque Sáenz Peña. También mencionar que en aquellos tiempos el poder del gobierno estaba en manos de la oligarquía y era operado por las clases altas del país. Y por último decir que esta ley selló un cambio en las formas establecidas en materia electoral y permitió a los demás partidos la posibilidad de gobernar y participar en las políticas argentinas. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta ley porque hay mucho más por saber. En este caso hablar sobre sus causas. Bueno, entre las causas debemos mencionar el cansancio del pueblo debido a la hegemonía y el fraude mediante el sufragio, y también la permanencia de la clase aristocrática en el poder, excluyendo de la política a las clases populares o clases minoritarias. Otra de las causas a mencionar tiene que ver con las amenazas y amedrentamientos o intimidaciones que sufrían los votantes en las elecciones públicas, y también mencionar el método de lista completa, donde la fuerza política con mayor número de votos se quedaba con todos los cargos, dejando a los grupos minoritarios fuera de la esfera política. Continuemos hablando un poco más sobre esta ley Sáenz Peña y en este caso vamos a hablar sobre sus objetivos. Bueno, entre sus objetivos debemos decir que consistía en erradicar todas las prácticas fraudulentas en materia electoral, las cuales habían permitido la permanencia de gobiernos oligárquicos. Porque debemos decir y debemos mencionar que estos tipos de gobiernos oligárquicos que gobernaban desde 1862 excluían a los demás habitantes de la mayoría de las decisiones políticas, como así también de las decisiones económicas. Y por último mencionar que la ley Sáenz Peña pretendía combatir el uso de la coacción, amenazas y compras de votos y un sistema de corrupción que había imperado hasta aquel entonces en la República Argentina. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta ley Sáenz Peña, también llamada Ley 8871. Bueno, lo que esta ley venía a establecer es un nuevo régimen electoral de sufragio universal masculino, secreto y obligatorio para mayores de 18 años, con asignación de 2/3 partes de cargos para elegir a la lista que obtenga mayores cantidades de votos y el tercio restante a la lista que le sigue. Otro dato no menor es que quedaban excluidos del derecho a voto las mujeres, los extranjeros, varones argentinos que cuenten con razones de incapacidad, como por ejemplo dementes, sordomudos, entre otros, y también quedaban excluidos eclesiásticos, militares, policías, presos y mendigos. También decir que por otra parte hubo casos de exclusión por indignidad, como por ejemplo algunos dueños de prostíbulos, y también mencionar que la ley no tenía vigencia en los llamados territorios nacionales, por lo tanto los varones argentinos mayores de 18 años de aquellas jurisdicciones no tenían derecho al voto. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta ley Sáenz Peña y para finalizar hablaremos sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar es la incorporación del voto universal, secreto y obligatorio para todos los varones mayores de 18 años. También otro punto fue la inclusión de las minorías en el ámbito político, convirtiéndose estas en partidos que manejaban masas y encaminaban sus acciones en resolución de las demandas sociales y económicas. Otra consecuencia es que se puso fin
a las amenazas sobre el ciudadano, manifestando que su voluntad no podría ser objeto de presiones ni acciones por parte del poder de los partidos políticos. Y la última consecuencia a mencionar tiene que ver que se consolidó y afianzó el concepto de democracia plena, logrando una participación activa de los ciudadanos en la resolución de los problemas colectivos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!